preciosa canción que habla del poder del amor de Dios, de levantar nuestras alas, nuestros brazos como alas de águila. Buenos días a todos, bienvenidos a esta nuestra reunión de alabanza, de glorificar al Señor, de escuchar su palabra. Cada uno allí donde los estéis escuchando, muy bienvenidos. Tómate este tiempo para honrar al Señor, para reflexionar delante de Él, para cantar las alabanzas, para bendecirle. Hay un salmo que empieza así, el salmo número 9, solamente 2 versículos. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y este es el momento de cantarle, de alabarle. Fíjate que dice, con todo mi corazón. No vengas a medias, no vengas con excusas. Ven, abre tu corazón y alaba su nombre con todo lo que el Señor ha hecho. Tómate un tiempo de oración, si hace falta pon pause, oras al Señor, lo presentas a esta reunión y entonces le das al play y te enganchas con nosotros a bendecir y alabar el nombre del Señor. Vamos a comenzar con al que es digno de recibir la gloria. Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Por siempre exaltemos al Señor nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros,
en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios por medio de nuestros cánticos. Honor y gloria. Honor y gloria, poder y honra, sean al Altísimo Dios. Toda la tierra y las naciones, sean al Altísimo Dios. Toda lengua confesará que eres Rey de gloria, las rodillas se postrarán, adorando sean exaltados, Señor, y tu reino jamás pasará, Altísimo Honor y gloria, poder y honra, sean al Altísimo Dios. Toda la tierra y las naciones, sean al Altísimo Dios. Toda lengua confesará que eres Rey de gloria, las rodillas se postrarán, adorando sean exaltados, Señor, y tu reino jamás pasará, Altísimo toda la tierra tú reinarás, exaltemos a nuestro Dios. A ti nadie se puede comparar, exaltemos a nuestro Dios. En toda la tierra tú reinarás, exaltemos a nuestro Dios. A ti nadie se puede comparar, exaltemos a nuestro Dios. Toda lengua confesará que eres Rey de gloria, las rodillas se postrarán, adorando seas exaltado, Señor, y tu reino jamás pasará, Altísimo y no pasará, Altísimo y no pasará, Altísimo. Así es, amado Padre, en esta mañana elevamos nuestras voces, elevamos estos cánticos a ti, Padre, porque solamente tú eres el único merecedor de estas alabanzas, eres nuestro Señor, Creador, aquel que envió a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, y nos dio ese regalo tan preciado que es la salvación y la vida eterna, Señor. En esta mañana te queremos poner nuestras vidas en tus manos, poner a nuestros familiares, nuestros trabajos, nuestros amigos, todo lo que tenemos y somos, Padre, porque todo es tuyo y queremos que tú lo bendigas. Si hay alguna molestia en cuanto a todo lo que estamos viviendo actualmente, pues que tu mano sanadora esté ahí, Señor, y que por sobre todas las cosas, todo lo que salga bien sea para honrarte y glorificarte a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos en tu nombre santo. Amén. Amén.
Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, muy cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Amén. Confiamos en el poder del amor del Señor. Os comunicamos también que tenemos el boletín de Pieva para las noticias. Vamos a seguir orando por Teresa Montorfán y por Mariló Pérez, que se sigan recuperando de sus dolencias. Y también, como habéis oído en las noticias esta semana, de unas explosiones en Guinea. Ha habido fallecidos, heridos, también instalaciones afectadas, entre ellas la iglesia que tenemos, la iglesia bautista que hay allí en Guinea. Entonces, la obra social de la UEBE ha puesto a disposición una cuenta bancaria para la ayuda. Ya está llegando también la ayuda de emergencia por medio de la UEBE, así es que pues vamos también a orar
por los hermanos que tenemos allí en Guinea y por los misioneros y por la gente también afectada, pues que también reciban el consuelo de parte del Señor. Vamos a orar y vamos a dar gracias por las ofrendas en esta semana. Señor y Padre, te damos gracias por todo aquello que tú nos das. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que en ti podemos estar confiados, Señor, como hemos estado cantando en esta mañana. Te damos las gracias por las ofrendas, Señor, que nacen de un corazón agradecido hacia ti, Señor, de todo aquello, de todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Ayúdanos a contarlas cada día, Señor, y a saber que somos dichosos por tenerte cerca, Señor, porque tú estás con nosotros cada día, Señor. Gracias por las ofrendas y por aquellos que lo hacen el reparto necesario. Todo te damos las gracias en tu nombre. Amén. Y en esta mañana damos paso a nuestro pastor, a José Luis Castro, que llevará a cargo el mensaje de la palabra en esta mañana. Adelante. A un mes de la Semana Santa, aproximadamente, nos vamos a encontrar con uno de los textos fundamentales en el Nuevo Testamento y que tienen que ver con una de las decisiones de nuestro Señor Jesús que afectarán a su destino, al destino de su propia vida. Y por tanto, uno de esos textos claves en la lectura del Evangelio. El texto se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, y tiene que ver con la transfiguración de nuestro Señor Jesús. El texto que aparece en Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36, y que podéis buscar en vuestras propias Biblias o seguir en la pantalla, dice así: Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Nosotros también estamos viviendo momentos muy complicados, momentos difíciles, una situación muy compleja que lleva a muchos a preguntarse por su propia identidad, como creyentes, como cristianos. A otros también les lleva a preguntarse acerca del sentido de la Iglesia y del futuro de la misma. No son cuestiones menores, sino que son realmente cuestiones esenciales y fundamentales. Jesús también se tuvo que enfrentar con decisiones importantes en su propia vida, momentos complicados como el presente, en el cual tenía que tomar una decisión trascendental sobre su futuro. O bien partir para Jerusalén, subir desde Galilea a Jerusalén, con lo que ello implicaba. Lo que implicaba era enfrentarse con las autoridades y probablemente, y casi con toda seguridad, su propio destino final. O quedarse en Galilea, la Galilea donde él había nacido, la Galilea donde él recorría y predicaba el Evangelio, la Galilea en la cual realizaba milagros, y podía optar también por esa situación. No era, por tanto, una decisión sencilla, sino que era una decisión que implicaba su propio destino y su propio futuro. Y, por tanto, requería de una determinación, requería de una gran convicción, de una fuerza interior, y requería también de valentía para no ceder ante las presiones internas propias y las presiones que le podrían venir del grupo de los discípulos, como vemos en otras ocasiones, para no ir a Jerusalén.
Podemos decir que nos encontramos en el punto de inflexión del Evangelio de San Lucas. Ese punto de inflexión que se encuentra precisamente en este capítulo 9. El capítulo 9 va a ser el punto de inflexión en el cual Jesús va a comunicar a sus propios discípulos el final y el destino de su vida. Allí en el versículo 22 Jesús ya anuncia: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Por tanto, aquí nos encontramos con el primer anuncio de la muerte de Jesús. Y por tanto, como decía, un momento culminante del propio Evangelio. A partir de ese momento, Jesús toma la decisión de partir para Jerusalén. Pero la decisión debe ser tomada teniendo en cuenta todo lo que tendría lugar, su partida, pero también su glorificación. Habrá muerte, pero también habrá resurrección. Habrá humillación, pero también habrá exaltación. Aunque la decisión era dolorosa, la promesa la hacía, podríamos decir, más llevadera. ¿Cómo preparar la escena? ¿Qué recurso literario tendrían los evangelistas para presentar precisamente esa comunicación, esa partida de Jesús y comunicarla a sus propios discípulos? Bueno, tres de los evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, presentan esta escena en el monte de la Transfiguración. Precisamente uno de los testigos presenciales, o el único testigo presencial de la escena, que era Juan, es el que no la incorpora en su evangelio. Pero estos tres sí la incorporan la transfiguración de Jesús. Ellos optaron por la montaña. La montaña es el lugar de la revelación de Dios. En la montaña Dios se comunica a Moisés, Dios se revela a Moisés, y hay los elementos propios precisamente de toda aquella escena: la voz, la nube, la gloria, y por tanto diríamos que es una referencia precisamente a ese momento del Antiguo Testamento en el cual Dios se comunica con Moisés. Es la manifestación de la gloria de Dios. Aquí en el monte de la Transfiguración vamos a ver esos elementos incorporados: la montaña, precisamente al personaje de Moisés junto con los profetas representados por Elías, la voz desde el cielo y por tanto la manifestación de la gloria de Dios en la transfiguración de Jesús. En ese escenario va a tener lugar precisamente esta narración que pretende mostrarnos elementos esenciales que tenemos que tener en cuenta nosotros también como iglesia y a nivel personal. Y quisiera apuntar a la primera cuestión esencial, que tiene que ver con la declaración de la identidad de Jesús. Jesús quiere que sus discípulos tengan clara cuál es su identidad. La subida al monte de la Transfiguración debe de responder a una pregunta, y es: ¿quién es Jesús? El capítulo 9, precisamente, como hemos dicho anteriormente, pero es una concentración precisamente sobre esta pregunta y su respuesta. Una respuesta a quién es Jesús, a su identidad. El primero que la formula, así lo presenta el Evangelio de Lucas, es precisamente el rey Herodes. El rey Herodes, en el capítulo 9, en este capítulo que estamos considerando, en el versículo 9, dice: y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Quién es este de quien oigo tantas cosas? Bueno, esta era la pregunta de Herodes acerca de la identidad de Jesús. Pero en ese mismo capítulo y más adelante, Jesús ahora ya se dirige a sus propios discípulos y les dice en el versículo 18 que Jesús les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Vemos de nuevo la pregunta sobre la identidad de Jesús. Pero a la respuesta de ellos, Jesús va un paso más allá y dice que se dirigió a ellos y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? De ahí, de nuevo, la importancia de la pregunta sobre la
identidad de Jesús. Y resulta que en el pasaje, el que responde a la identidad de Jesús, a quién es Jesús, es Dios mismo, Dios el Padre. Allí, desde la nube, se nos dice en el versículo 35 del capítulo 9, en esta escena de la transfiguración, se dice que y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por tanto, la pregunta sobre la identidad de Jesús nos viene dada por Dios mismo. Esta pregunta y su respuesta podríamos decir, y afirmamos, que es esencial para la fe y para el seguimiento de Jesús. Había confusión sobre la identidad de Jesús. Unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías y otro que era un profeta que había resucitado. Sobre la persona de Jesús han dado muchísimas respuestas a lo largo de la historia, por eso se hace una cuestión esencial. Ellos se iban a asomar a un abismo que era la muerte de Jesús en la cruz, y por eso era muy importante que antes de llegar a ese escenario ellos supieran acerca de la identidad de Jesús. Pero ellos, que debían de tener muy clara su identidad, la identidad de Jesús, antes de llegar a la muerte de él, a la pregunta de ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el capítulo 9, versículo 22, se nos dice que, en el versículos más adelante, en respuesta de Pedro, versículo 20, dice: entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. A esa pregunta sobre la identidad, Pedro responde, el Cristo de Dios. El Cristo de Dios, que tenía que ver con el Cristo, el Mesías. Cristo era la traducción griega del Mesías en hebreo. Y en ese sentido, Pedro había contestado correctamente, podríamos decir. La pregunta no es tanto acerca de la identidad de Jesús en cuanto al nombre, sino en cuanto al contenido, al significado. ¿Qué quería decir Pedro con el Cristo de Dios? Pedro no entendía eso del Cristo de Dios, el Mesías de Dios. Para él, como para muchos después, el Cristo, el Mesías, tenía que ver con ese Mesías triunfante, ese Mesías que venía para redimir a la nación que estaba sometida al imperio romano, para liberarla. Esa era la comprensión de Pedro acerca de la identidad de Jesús, pero no entendía ni comprendía que ese no era el Mesías anunciado por las Escrituras, sino que Jesús se identificaría con el Mesías sufriente, el Mesías que acabaría en una cruz, el Mesías que respondía más a la visión de Isaías sobre el Mesías sufriente, que coincide en este sentido con la proclamación de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Como decía anteriormente, en momentos críticos de nuestra propia historia, como los actuales, algo esencial y fundamental es que debemos de cerrar filas sobre la identidad de nuestro Señor Jesús, tanto a nivel personal como a nivel comunitario y como iglesia. Jesús es el Hijo de Dios y en eso debemos de afianzarnos, estar seguros precisamente de esa identidad de nuestro Señor Jesús. Es el Hijo de Dios. Proclamarlo como una confesión de fe, como veremos también después. La segunda cuestión esencial es tener clara cuál es la misión de Jesús. Tener clara su misión, tener clara su identidad y tener clara su misión. La misión de Jesús ya la había anunciado precisamente el mismo Evangelio de Lucas, capítulos antes, en el capítulo 4. Allí Jesús, cuando llega a la sinagoga, se nos dice, en la sinagoga de Nazaret, allí Jesús, a la luz del texto también del profeta Isaías, pronuncia aquellas palabras acerca de su misión. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y se nos dice que Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos sobre él. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Por tanto, Jesús había iniciado su misión a la luz del profeta Isaías, comienza a proclamar el reino de Dios, comienza a anunciar las buenas nuevas de salvación, pero las cosas no iban a ser fáciles, ni tampoco se las iban a poner fáciles. La misión comportaba hacerse pocos amigos y muchos enemigos. La muerte de su primo, la muerte de Juan el Bautista, de alguna manera era presagio de su propio final. Y aunque Lucas anticipó ya en el versículo 22 de este capítulo 9 el destino final de Jesús, sin embargo, Jesús tendrá que ir, diríamos, asumiendo, tendrá que ir comprendiendo y asumiendo poco a poco su destino final, su propio encuentro con su propio destino, con la cruz. Y para ello Jesús nos muestra desde su humanidad todo lo que él tuvo que estar experimentando interiormente para llegar a ese momento final de la cruz. Y como decía antes, no sin resistencias interiores que de alguna manera se nos muestran en el huerto de Getsemaní. En aquel momento de su vida, recordemos las palabras de Jesús, que son la expresión más profunda de un ser humano cuando tiene que afrontar los momentos últimos de su existencia, y más desde la perspectiva del quebrantamiento de su cuerpo, de toda su persona, con ese final tan cruento. Dice allí Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es interesante escuchar detenidamente las palabras de Jesús. Pasa de mí esta copa. Podríamos decir, pasa de mí este trance, pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí este momento final de mi propia existencia. Pero Jesús, en ese proceso de asumir su propio destino final, Jesús se somete a la voluntad de Dios. Y Jesús llega a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, como expresión última de haber asumido definitivamente su misión. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Su decisión, su encarar su destino, le llevó, en palabras de Lucas, a la agonía, a una agonía tremenda, a orar intensamente, se nos dice el texto, y a sudar como grandes gotas de sangre. Y podríamos decir que asumir el destino de uno de los seres queridos no es fácil, hay que prepararse. Podemos recibir la mala noticia de una enfermedad terminal, pero necesitaremos tiempo. Tendremos que irnos preparando nosotros y los que nos quieren en ese proceso complejo y doloroso. Y Jesús también tuvo y necesitó de ese proceso de ir asimilando su destino final. Pero de igual manera que Jesús, también los propios discípulos que le acompañan tienen que asumir ellos mismos el destino de Jesús. Y vamos a ver las contradicciones de lo que ocurrió en aquel momento. En Moisés y en Elías, que son los personajes que aparecen en el texto, los que vienen para hablar con Jesús acerca de su destino final, que vienen a hablar de su partida, la partida de Jesús que se iba a cumplir en Jerusalén. En esa decisión que decíamos complicada de Jesús, que ha de acudir a Jerusalén, una Jerusalén que, como dice el texto, mata a los profetas y apedrea a todos los enviados del Señor. Los discípulos tendrán que ir asumiendo ese destino. Así que nos encontramos aquí con el grupo íntimo de Jesús, Jacobo, Pedro y Juan, Pedro y los hermanos, Jacobo y Juan. Son los tres
de la oración, los tres que le acompañan a Jesús en diferentes momentos. Se nos dice allí en el versículo 28, dice que subió al monte a orar. Y por tanto, allí los encontramos a los tres orando, e igual que en Getsemaní, parece que siempre los discípulos de Jesús acaban rendidos. Se nos dice que Pedro y los que con él estaban, en el versículo 32, dice rendidos de sueño, y ya a punto de dormirse, dice que permanecieron despiertos. ¿Pero por qué? Por el sobresalto de ver la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Me imagino que si cualquiera de nosotros estuviera en un escenario similar, pues evidentemente el sueño desaparecería radicalmente, como les pasó a ellos, y por tanto no es de extrañar el sobresalto. Pero se nos dice que cuando los personajes de Elías y Moisés se apartaron, dice, y versículo 33, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús. Bueno, Pedro aprovechó la coyuntura y como siempre el primero salta allí a la escena, se acerca a Jesús y le dice, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y dice el evangelista, el narrador, y esto es aportación suya, dice, no sabía lo que decía. Así que es interesante notar cómo se construye la escena, ¿no? Maestro, se dirige a él como el maestro y le dice, bueno es para nosotros, bueno es para nosotros. Y claro, la escena es una escena un tanto en la cual se nos muestra de una forma casi irónica, ¿no? Jesús con Elías y Moisés hablando de su partida, de su destino final, de la muerte de Jesús allí en Jerusalén, y como que estos pensando solamente en ellos y en lo bien que estaban. Bueno, es para nosotros, ¿verdad? Quedarnos aquí, que estemos aquí, hagamos 3 enramadas y disfrutemos. Qué contraste, ¿verdad?, entre el diálogo de unos y las expectativas de los otros, ¿no? Y por tanto hay una falta de comprensión de lo que Jesús les había dicho anteriormente, que era necesario que el Hijo de Dios padeciese muchas cosas y muriese y al tercer día resucitase. Y por tanto, casi podríamos decir que era una negación de la realidad. Lucas lo muestra de esta forma irónica, esa falta de comprensión y sensibilidad ante lo que está aconteciendo. Ellos pensando en su propio bien, en lo bueno que es para ellos, mientras que Jesús está sufriendo por causa de su propia partida. Y casi podríamos decir que estos 3 ponen de manifiesto algo que es muy común en la psicología humana, y es que cuando las cosas se nos complican, se nos tuercen, cuando hace presencia en nuestro destino final, en muchas ocasiones lo que sucede es que nos negamos a aceptar la realidad. Ellos prefirieron no escuchar a Jesús lo que les había dicho anteriormente acerca de su partida, ni tampoco eran capaces de escuchar a Moisés y a Elías. Estaban negando la realidad. Prefieren, en vez de aceptar el destino de Jesús y la realidad última, prefieren refugiarse en aquello que les produce placer y sentirse bien. Tan absurda es la escena que se olvidan hasta de sí mismos. 3 enramadas para Jesús, para Elías y para Moisés. Pero eso sí, que todo siga igual. Se niegan a aceptar la partida de Jesús. Y así el narrador nos dice que no sabían lo que decía. En su lógica, en la lógica de los 3, no han dejado de acabar de comprender lo que está ocurriendo. Ellos están pensando en lo bueno para ellos y al precio de lo que fuera necesario hacer. Podemos recordar aquella escena en la cual Jacobo y Juan, los 2 que habían estado aquí, le piden a Jesús estar a la derecha y a la izquierda de Jesús cuando establezca su reino. O nos podemos recordar la escena cuando Pedro cortó la oreja allí al siervo
de Malco en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Pues por tanto, en la experiencia de la fe, en el caminar con Dios, no solamente aceptamos las rosas del camino, sino también las espinas que podemos encontrar en él. En ocasiones tendremos que confrontarnos con situaciones que nos rompan el corazón, porque la otra opción, la de negarlo, la de mirar para otro lado, o la de querer refugiarnos en comprensiones erróneas de la Escritura, como les estaba pasando a ellos, como no escuchar a Moisés y a Elías, no nos evitará la realidad de la situación, sino que será peor. Lo sufriremos más y nos debilitará en nuestro ser interior. Recordemos el comentario del evangelista: no sabían lo que decían. Hemos hablado acerca de la identidad de Jesús. Hemos hablado acerca de la identidad ante aquellas preguntas que se hacían de quién es Jesús. ¿Quién decís vosotros que es Jesús? La respuesta que venía de parte de Dios mismo y la respuesta que venía también de parte de Moisés y Elías. Hemos visto acerca de la identidad de Jesús, de la misión de Jesús. Una misión que pasaba y que pasaría por la cruz, por Jerusalén. Una decisión que Jesús tenía que asumir, que tenía que ir incorporando poco a poco y que evidentemente costaba un precio emocional, un precio personal que le lleva hasta Getsemaní con aquellas expresiones que hemos visto anteriormente. Por tanto, su identidad, su misión, que no solamente debía aceptar Jesús, sino también sus propios discípulos. Y por último, me gustaría plantear una cuestión a la luz de todo ello, y es que este texto, junto con los evangelios, estaban destinados para ser leídos en comunidades, en iglesias como la nuestra. Y por tanto, la comunidad que recibe el evangelio debía de tener claras dos cosas. Una, como hemos dicho, la identidad de Jesús. En segundo lugar, su misión, y hacer de todo ello el credo de su confesión, lo que ellos creían y lo que ellos debían de confesar. Es muy importante, por eso, entender que los evangelios fueron escritos para comunidades, donde eran leídos y donde los creyentes debían de recibir instrucción. La iglesia naciente debía tener clara su propia identidad, que partía de la identidad de Jesús, de quién era Jesús. Esa identidad que se veía confirmada por Dios mismo en su propia declaración. Recordemos en el bautismo de Jesús, que es interesante porque tiene una doble vertiente. Este es mi Hijo amado, dice la voz del cielo dirigida a los que allí estaban presenciando la escena, pero también se dirige a Jesús, porque en otro de los evangelios se dice: tú eres mi Hijo amado. Por tanto, la importancia de la identidad de la iglesia radica en la identidad de Jesús. Y en la escena se nos muestra dirigida hacia el auditorio y dirigida hacia Jesús mismo. En este momento de la transfiguración, de nuevo se vuelve a oír las palabras, la voz de Dios, declarando: este es mi Hijo amado, a él oíd. Por tanto, era fundamental para la iglesia naciente, para las primeras comunidades cristianas, para los que recibieron el evangelio, tener clara cuál era la identidad de Jesús, porque en función de la identidad de Jesús dependía su propia identidad. Si Jesús era el Hijo de Dios, ellos también eran hijos de Dios. En segundo lugar, la iglesia naciente debe tener clara también la misión de Jesús. Una misión que él mismo proclamó en la sinagoga de Nazaret, como hemos visto. Él había venido a predicar el evangelio del reino de Dios. Él había venido a predicar las buenas nuevas de salvación, el año agradable del Señor. Jesús es el Mesías. Pero en el monte de la transfiguración se da un paso más allá. Al hablar de la misión de Jesús se identifica con que su misión terminará y acabará en Jerusalén. Él es el Mesías sufriente, pero es además el que resucitará. Por tanto, hay esperanza. La iglesia primitiva debía de confesar que Jesús era, por un lado, el Hijo de Dios. En segundo lugar, que la misión de Jesús tenía que ver con la proclamación del reino de Dios,
con su muerte y con su resurrección. Vivimos en uno de los momentos más complicados de nuestra historia como sociedad de los últimos 100 años, pero también en uno de los momentos más complicados como iglesia, y como iglesia con mayúscula, pero también como iglesias locales. Por todo ello, es muy importante en estos momentos tener claras algunas cuestiones esenciales, como hemos visto en esta mañana, que corresponden al escuchar a Jesús. Recordemos las palabras de Dios mismo: este es mi Hijo amado, a él oíd. La iglesia ha sido llamada por Dios mismo a escuchar a Jesús en todo momento. Podríamos decir, y de forma fundamental, en los momentos más complicados de la historia. Pero escuchar implica callar. Escuchar implica guardar silencio. Escuchar implica oír. ¿Oír qué? Oír la voz de Dios, oír la voz de Jesús. Por eso es interesante cómo acaba el texto, porque dice que cuando cesó la voz que había dicho a él oíd, cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y creo que es muy importante esta cuestión. No acallemos la voz de Dios con nuestras palabras. No acallemos la voz de Dios con nuestros prejuicios. No acallemos la voz de Dios con ideas preconcebidas. No acallemos la voz de Dios con adoctrinamientos recibidos. Abramos nuestros oídos y corazones para escuchar la voz de Dios en nuestro interior, como lo hicieron los discípulos. Se nos dice en el mismo texto: y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Estaban procesando interiormente todo lo que habían visto y oído. Y en este sentido, y por último, tengamos siempre presente, al igual que Jesús, nuestra propia identidad. Tú eres mi Hijo amado, nos dice el Señor, no solamente a Jesús, sino también a nosotros mismos. Que nuestra identidad marque nuestra persona. Que nuestra identidad de hijos de Dios marque nuestros valores, que nuestra identidad de hijos de Dios marque nuestras metas y aspiraciones. Seamos y vivamos como hijos de Dios. Y seamos también, por otro lado, conscientes de nuestra vocación, como así lo fue Jesús, de nuestro llamamiento, como lo fue Jesús. Aquel Jesús que vino para ser el Mesías, pero el Mesías sufriente. Todos tenemos un papel en la vida, en la familia, en la sociedad y en la iglesia. Asumamos que en ocasiones tendremos que vivir este llamamiento y esta vocación desde la dificultad, desde la pérdida, desde la confusión, como en estos momentos, o como desde la enfermedad o cualquier otra situación que se nos presente, como ha sido el caso de esta pandemia. Pero en todo momento y circunstancia, nuestra aspiración última sea hacer la voluntad de nuestro Dios. Pues teniendo presente este momento de la transfiguración de Jesús, a un mes de la Semana Santa, cuando Jesús toma la decisión de ir a Jerusalén a asumir su destino final, que en momentos como el presente es esencial y fundamental que tengamos un sentido de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y en segundo lugar, que asumamos nuestra vocación, nuestro llamamiento, en el área de la vida en el cual nos ha tocado estar y vivir, para que todo lo hagamos conforme a la voluntad de nuestro Dios, para que nosotros también podamos decir como Jesús sus palabras finales en nuestra propia vida y experiencia. No se haga mi voluntad, no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor os bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por la palabra que hemos escuchado de nuestro pastor y ahora nos despedimos de esta reunión cantando un himno con gozo, con alegría, solo a ti Dios y Señor, para bendecirle a Él
Sobre todo bendecimos a nuestros hermanos más mayores, los que puedan estar viendo esta reunión, que el Señor os bendiga, esté con vosotros y que pronto podamos vernos presencialmente en este lugar.